Bendiciones, hermanos. Le doy Qué bueno, nuevamente. ¿Cómo pasan los días, no? Porque yo me parece que fue ayer que dije que bueno este domingo poder estar nuevamente juntos. Pasa rápido, ¿no? Ustedes sienten que pasa rápido. El Señor nos manda a redimir el tiempo, nos manda a comprar el tiempo. Para hacer lo bueno. Redimamos el tiempo, es decir, compremos ese tiempo o apartemos ese tiempo comprado para servir al Señor. Y hoy redimir el tiempo, comprar un pedazo de tiempo parece que fuese caro, parece que cuesta mucho ese tiempo. Redimirlo, comprarlo, poseerlo para servir a Dios. Porque se pasa el día muy rápido y uno dice, bueno, no, y ya mirá la hora que es, y por ahí tenemos ese día franco y decimos, bueno, mañana voy a hacer que tengo franco, y cuando nos damos cuenta ya es de nuevo la noche, ¿no? Y en algún sentido el Señor va quedando como desplazado de nuestra vida. El servicio se vuelve como así irregular. Un testimonio irreprochable es el título de hoy de la prédica. Tito, bueno, un gentil, ¿no?, que se había convertido con Pablo, le encomienda el apóstol Pablo le encomienda una tarea en Creta. Ustedes fíjense que Tito 1:5 dice: por esta causa te dejé en Creta, y lo deja para algo, para que corrigiese los deficientes y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Pablo había mandado a Tito. Pablo había visitado Creta en el viaje a Roma. Había estado poquito, con problemas con la embarcación, ustedes se acuerdan. Después vuelve para seguir ministrando y lo deja a Tito, así como lo deja para, como dice ahí, corregir lo deficiente y nombrar obispos o pastores o ancianos. Esta era la costumbre del apóstol, dejar la fundación de iglesias, ministrar él y después dejar hermanos a cargo. Lo había hecho con Timoteo también, ¿sí? Eran colaboradores de él que eran como confiables para Pablo. Es importante tener colaboradores confiables. Y más dentro de la iglesia, donde tenemos la responsabilidad del cuidado de los hermanos, la responsabilidad de cuidarnos, la responsabilidad de no arrastrar al hermano, de hacerlo tropezar en ningún sentido. Entonces Pablo dice, fieles colaboradores, los ensalza y les da un valor a ese colaborador que sabía que no iba a traicionarlo ni con la doctrina, ni con el chimerío, ni con jugar en contra de Pablo, sino estar al servicio de Dios. Y tenemos entonces que nosotros también valorar a los colaboradores, entre nosotros valorar al hermano que está siempre vigente, que está para ayudar, que está para dar un consejo en la Biblia, un consejo en el Señor, que está para no hacer tropezar al hermano, y más si es el hermano más débil en la fe, más nuevo, que está por ahí recién llegado, ¿sí?
Entonces es un testimonio irreprochable el que en algún sentido le está diciendo el apóstol Pablo a Tito: vos tenés que dar un ejemplo irreprochable. Ahora, cuando vamos a recorrer el Tito capítulo 2, versículos del 1 al 12, ahí habla toda la congregación. Habla a los ancianos, a las ancianas, a los jóvenes. Y en Creta había algunos conflictos, principalmente con los judaizantes, como siempre, con los falsos maestros, pero principalmente con los paganos que rodeaban, ¿no?, a la iglesia. Y la descripción de estos paganos la tenemos ahí en Tito capítulo 1, versículo 12, ¿no? Es una descripción. Dice, uno de ellos, estamos en Tito 1:12, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Bueno, estaba difícil. La principal tarea que le encarga a Pablo a Tito tiene que ver con un evangelismo eficaz. Y lo que quiere dejar clara la carta, uno de los aspectos que quiere dejar claro, es que el evangelismo eficaz se lleva a cabo mediante el ejemplo. Estas personas, estos paganos, tenían que ver un buen testimonio dentro de la iglesia. La mejor manera de un evangelismo eficaz. La mejor manera de un evangelismo eficaz es el testimonio que damos dentro de la iglesia, entre hermanos. Lo que ven de afuera hacia adentro. Y esto es el énfasis que tenemos que entender, o una parte, porque no es una carta doctrinal. Aparentemente Pablo acá no se preocupa mucho por la doctrina. Confiaba, y aparte estaba Tito, pero sí se ocupa de hablar mucho de la salvación, del testimonio y de la buena conducta, de cómo debemos comportarnos. Por eso el título del mensaje de hoy es un testimonio irreprochable. No tomemos esto como la perfección en el cristiano. Un testimonio irreprochable en un cristiano no es que no peca, no es que no tropieza, no es que no se equivoca. Es un testimonio irreprochable porque cuando tropieza, cuando se equivoca, cuando erra, rápidamente se arrepiente y vuelve al Señor humillado. Esta es la vida cristiana, una vida en crecimiento en el Señor, con tropiezo, pero rápidamente me arrepiento genuinamente. Me arrepiento genuinamente, es que no hago más lo que hago. Y estoy dispuesto a ir a resarcir y a decir: estoy listo para el servicio. ¿Qué puedo hacer? Esta es la vida cristiana. Para que y en este camino se nos va templando el carácter. Y va aumentando y va incrementando nuestra fe. Y esto lo hace todo el Espíritu Santo morando en nosotros, con una responsabilidad del cristiano, de querer andar en los caminos de Dios y andar cerca de Dios. Entonces, estaba esta posibilidad de evangelismo eficaz dando un buen testimonio. Y para dar un buen testimonio tenemos que tener una determinada conducta. Vamos a recorrer en Tito, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Lo vamos a ir leyendo y lo vamos a ir un poco desmenuzando para comprender la enseñanza, ¿sí? Y le dice entonces el apóstol Pablo en capítulo 2 de Tito, versículo 1: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina,
¿Sí? Primer recomendación, la sana doctrina. Una doctrina que es saludable, una doctrina que produce bienestar y crecimiento espiritual, salud espiritual. Es una doctrina no que es liviana. No es una doctrina donde no se habla de arrepentimiento, no se habla de infierno, no se habla de reprensión y mano dura del Señor para corregirnos. No es la sana doctrina es eso también, para crecimiento y bienestar espiritual. Hoy está muy de moda el hecho de que si no hablamos de pecado, si no hablamos de infierno, el Señor te quiere como sos. No, nos quiere a pesar de lo que somos. Él quiere que ese corazón, nuestro corazón, cambie por medio de su Espíritu. Entonces, la sana doctrina es esto. Es un evangelio real que nos lleva al arrepentimiento. Y Pablo le dice, mira, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Había problemas también de los judaizantes que estaban diciendo cosas diferentes a la verdad. Y en el versículo 2 dice que los ancianos, y fíjese que ancianos, acá son ancianos, habla a todos los ancianos, es decir, a todos los hermanos de edad avanzada. Pablo mismo se llama anciano en Filemón, y se calcula que ahí Pablo tiene unos 60 años, más o menos. O sea que estamos pensando que le está hablando a estos ancianos de unos 60 años, o alrededor de 60 años. Cuando vamos a ver si tengo, en el sentido de llamarse a sí mismo Pablo anciano, en ese contexto él dice, bueno, mira, yo te pido que hagas tal cosa. Dice, yo te lo podría ordenar por mi autoridad en el Señor, pero yo anciano, dice Pablo, prefiero rogarte. Y le estaba hablando a Filemón para que reciba a Onésimo, un esclavo que se había escapado y le había robado algo. Dice, recibílo bien, como un hermano. Yo te lo podría ordenar esto, pero te lo ruego, ¿no? Ahí Pablo está diciendo, ya estoy anciano. Después le dice, yo anciano, ya estaba, ¿no? Como quizás cansado, quizás con experiencia, seguramente con experiencia, con dolorosas experiencias. Entonces le está hablando a esos ancianos. Les dice que los ancianos, hablarle a los ancianos, estos varones de 60, supongamos, 55, 60, 60 y pico de años. Y les dice algo, ¿no? Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Ancianos, sanos, sobrios. Hay muchas veces sobrio en la palabra se usa como controlados en el vino, que haya control de la toma de vino, pero abarca más cosas, ¿no? Es una vida moderada en todos sus aspectos, no va a extremos. Una vida moderada, dice que sean, que los ancianos sean moderados, que no vayan de un extremo al otro, moderados, prudentes, en el medio, ahí, tranquilos, ¿sí? En equilibrio, sin excesos. Acuérdense que la palabra que hoy tenemos en el corazón y que mientras vamos recorriendo estos versículos es ejemplo. Ejemplo, somos ejemplo, debemos ser ejemplo. Y ahí estamos entonces con esa palabra como protagonista, seguimos viendo el mensaje del Señor. Serios. Es decir, acá hace referencia a ese anciano que tiene una conciencia grande de lo que hablábamos hoy, de lo transitorio de la vida y de la importancia de usar bien cada día.
Es ese anciano que tiene la conciencia de la presencia de Dios, que observa siempre nuestros actos. No nos podemos esconder. Ese anciano que le dice hablar a esos ancianos, y dice, bueno, ese anciano sabe que Dios me está mirando. ¿Sí? Hay una conciencia de esa presencia. Cuando tenemos la conciencia y la presencia de Dios mirándonos, hay mucha más responsabilidad. Si hay temor a Dios. Si no hay temor a Dios, aunque sepamos que Dios está mirando, a veces no importa tanto. La recomendación es que importe, ¿no? Reverentes, es decir, muestren respeto y amor a Dios y al prójimo. Solemnes, tiene que ver todo con serios, formal, comprometido. Honorable, es decir, honrado, decente. ¿Cuántas cualidades no le pide a una personalidad, a una persona, en este caso a los ancianos? Prudentes. Seguimos en el versículo 2. Con dominio y control sobre los impulsos naturales de la carne. Acompáñenme a Gálatas 5:16. 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Cuando hablamos de la responsabilidad del hermano y en la providencia de Dios, una cosa es la providencia de Dios, otra cosa es la responsabilidad de nosotros, nuestra responsabilidad. Porque acá es un comando, un mandato, andar en el Espíritu. Bueno, estoy esperando que el Señor me haga andar en el Espíritu. No. El Señor ya nos equipó, entre comillas, con su Espíritu, ya nos lo dio, nos selló, pero anden ustedes en el Espíritu. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cuando yo hospedo a un hermano con murmuraciones, no ando en el Espíritu. Murmuraciones es hablar mal de alguien o criticar. O sea, es fácil, tomo ese ejemplo, está lleno de ejemplos. Eso no es andar en el Espíritu. Eso es decir, no me importa andar en el Espíritu. Porque fíjense que en el 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, no hay una ley que te esté punzando. Si estás guiado por el Espíritu, vos tenés que andar en el Espíritu. No hace falta una ley de afuera que te diga lo que tenés que hacer como los judíos, que encima no la pueden cumplir. Sanos en la fe, sigue la descripción de los ancianos, que sean sanos en la fe. La meta de una fe fuerte y firme, no un náufrago en cuanto a la fe. ¿Se acuerdan en 1 Timoteo 1, cuando habla de han naufragado? Naufragar en la fe es perderse, es dividirnos, es dudar, es cuando llega la prueba, es cuando me dejo influenciar. Me dicen algo y ya me dejo influenciar. Mirá, no, esto es así. No, eso no es así, eso es lo que te dijeron, no es así. Eso es lo que crees, por eso el principio habla de la sana doctrina. Tienen que creer la doctrina sana, porque si ustedes creen a la de la doctrina no sana, se van a desviar del camino. Sanos en la fe, en el amor.
La meta de un amor abundante. Este anciano no debe amar al mundo y a las cosas que están en el mundo. Primera Juan capítulo 2 versículo 15, recuerdan que habla de esto. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque las cosas que están en el mundo no vienen de Padre. Un amor que guía con la experiencia al encuentro con Jesucristo. Es un anciano que con su experiencia guía al otro, al hermano, al encuentro con Jesús. No lo hace tropezar este anciano un hermano. Lo guía a un encuentro con Jesús. Si el hermano seguramente llegó a Jesús, es salvo, pero lo guía al encuentro con Jesús. Muchos hermanos son salvos, pero no se encuentran con Jesús. No nos encontramos, periodos donde no nos encontramos, no nos reencontramos con el Señor por medio de su palabra, dialogar, a pedir perdón. Señor, dame la guía. Tiene que haber ese encuentro. Este anciano guía al reencuentro, al encuentro con Jesús. Y también sanos en la paciencia. La meta de una paciencia ejemplar. Alguien que está corriendo con paciencia la carrera que tiene por delante. Hebreos 12:1. Acompáñenme un minutito, Hebreos 12:1. O lo escucha como quiere usted, pero anótelo. Usted va a volver seguramente después cuando revise el mensaje. Por tanto, nosotros también, teniendo de alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La carrera en la vida cristiana. Despojándonos de todo peso. Acá se refiere al peso de la ley, del ceremonial judío que nos servía en las carreras, en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos que había. Eran común esto. El corredor se despojaba de todo lo que pesaba para correr más liberado, más libre. Y después dice, puesto los ojos en Jesús. Corramos esa carrera. Ese anciano, entonces, está corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, que tiene por delante. Los más jóvenes, miren que no les pide el Señor cosas muy diferentes, Los adultos más jóvenes, o jóvenes, ya hacia la adultez, le pide lo mismo. Digo porque hay veces que por ahí estamos sentaditos ayer y dicen, bueno, yo no estoy entre los... ahí, no estoy ahí. Estamos todos ahí. ¿Sí? Yo no, sería la mujer que me diste, digamos, ella sí. Muy bien. Y acá terminamos de hablar de los ancianos. Dice, bueno, Tito, hace esto. Y en el 3 cambia y les habla a las ancianas. Mujeres de más o menos la misma edad. Me miran las hermanas. Ahora nos toca a nosotros. La hermana agarró la pincel. Ya está. Ya no está. Bien, gloria a Dios. Mujeres de edad avanzada. Y le pide 4 requisitos. Fíjense. Las ancianas asimismo, así como los ancianos, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hay un para. Hagan esto. ¿Para qué no pase esto? A los ancianos los involucran también. A los jóvenes, a los
presentes, todos los que estamos en el cuerpo de Cristo. Ancianos, ancianas, jóvenes, adultos, hagan esto para que la palabra de Dios no sea burlada. Ahí cuando leemos blasfemada, es una palabra que uno, bueno, pero cuando yo digo no sea burlada, la entendemos mejor. Para que no sea escarnecida la palabra de Dios, que no la tomen a la ligera. Y la toman a la ligera cuando ven que un cristiano que se proclama cristiano hace cosas que un cristiano no debe hacer. Hospedaos, pero sin murmuraciones. Y tomo esto porque es básico. La palabra habla mucho de la lengua y mucho de la crítica y de hablar mal de un hermano. Entonces, lo tomo como ejemplo, pero hay un montón de cosas donde mostramos que no andamos en el Espíritu y que mostramos las obras de la carne. Y es necesario, porque este mensaje, machacarlo, porque este mensaje es para eso. Tito, que vean a ustedes comportarse de una manera para que no se burlen del poder de Dios. Porque si ustedes hablan que son esto y hacen esto, ellos se van a burlar del poder de Dios. Porque van a ver un corazón que no está cambiado en nada, van a decir, estos. Reverentes, serias, reverentes a Dios, formales, incluyendo su vestimenta, incluyendo lo que llevan las ancianas, las hermanas. Primera Timoteo, anote, capítulo 2, versículo 10. Y quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta. Deberían llevar ropa decente y apropiada y no llamar la atención con la manera que se arreglen el cabello, ni con accesorios de oro, ni con perlas, ni ropa costosa. Sean reverentes en su porte, dice Tito, que sean reverentes en su porte. Pero después dice no calumniadoras. ¿A qué se le dice? ¿Qué significa la palabra diablo? Lo habíamos visto. Es un acusador, pero la palabra diablo en griego es calumniador. Es el que nos acusa de día y de noche, dice ahí Apocalipsis, ¿no? Acusa a los santos de día y de noche, nos acusa ante el trono, nos acusa. Bueno, en realidad literalmente es no sean diablas. O sea, no sean calumniadores, no sean diablas. ¿Sí? Una calumnia es una acusación falsa hecha maliciosamente para causar daño. Cuando uno ve esto, cuando uno dice, bueno, es una calumnia es muy pesado, hermano, y no debe existir en la iglesia. Además, cuando nosotros nos volvemos calumniadores, nos volvemos medios diablos. Entristecemos al Espíritu, contristamos al Espíritu Santo que nos ha sellado para el día de la redención. ¿Sí? Sigue pidiendo algunas cosas, una manera de ser, que sean, ¿no? Maestras del bien. Deben enseñar y practicar lo que a Dios agrada. Enseñan y practican lo que le agrada a Dios. ¿Qué enseña una maestra al niño? Tiene que enseñarle con el ejemplo y con la palabra. Las dos cosas, palabra sana y ejemplo. El ejemplo que agrada a Dios. Imagínense que yo estoy enseñando al niño o a un joven y en mi corazón hay este pastor, ¿qué me va a decir a mí lo que hay que hacer? Este anciano, este diácono, ¿qué sabe? O este hermano, ¿qué formación? Hablábamos el otro día en la reunión de oración. Este hermano, ¿qué formación tiene? Porque esto se escucha, ¿no? No digo que se escucha acá,
pero se escucha. Y especialmente les pide a las ancianas que hagan lo que viene ahora en los versículos 4 y 5, pero más todo lo demás. ¿Sí? Versículos 4, que enseñen las mujeres jóvenes. Empezamos en el 4, que principalmente que hagan esto, porque lo detallo, que enseñen a las mujeres jóvenes a que amar a sus maridos y a sus hijos. A sus maridos, ayudarlos y asistirlos en todo lo que pueden. Asegurar la paz, la armonía en el hogar, asegurarla. Acompañar al esposo en sus angustias, en sus aflicciones. Si es en el servicio, acompañarlo mucho más. Un varón se está sirviendo a Dios. Si ve la esposa que el varón está en el camino de Dios, no que está haciendo cualquier cosa que no corresponde o que se alejó de Dios, las cosas cambian, igualmente la sujeción tiene que estar. Pero si la esposa ve que el marido está sirviendo, que el marido es un varón de Dios que quiere servir y que lo ve servir y que lo ve en la lucha, que quiere mejorar y que ora y que esa mujer debe acompañarlo grandemente en esas aflicciones y luchas que va a tener ese varón. Que tiene, aunque el varón no diga nada, hermana. A amar a sus hijos les tiene que enseñar, no solo en la búsqueda de un bienestar temporal, sino un bienestar eterno y espiritual, o espiritual y eterno. ¿Cómo se logra esto? Criándolos en la amonestación y la disciplina de Dios, del Señor. Es mantener sobre los niños, sobre ellos, los hijos, una forma de amor, mantener sobre ellos la disciplina adecuada. Proverbios, anote por favor, Proverbios capítulo 13, versículo 24, dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Fíjense que hace una relación entre odio y amor. El que no castiga al hijo, el que no corrige al hijo, lo odia. Es puro esto. Pero el que lo ama desde temprano lo corrige en el Señor. Sabemos que nos equivocamos, pero tiene que ser en el Señor para no llevar a ira a los hijos. Hermanas, mujeres que están más con los hijos, con los nietos, no llevar a ira a los hijos. Llevar a ira a los hijos es cuando yo lo empiezo a reprender humanamente y me excedo posiblemente o libero demasiado, me ablando mucho. Entonces eso puede llevar a la ira al hijo, cuando yo le puedo pedir cosas que es mucho lo que le estoy pidiendo y el hijo dice: ¿Cómo hago para hacer esto? Porque es un pedido alejado de la misericordia, alejado del amor. Pero tiene que haber corrección, ¿no? El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Otras versiones dice: lo odia. Pero también le dice que sean prudentes. Fíjense en el versículo 5. Estamos en Tito, capítulo 2, versículo 5. Prudentes, sabias. ¿Cuántos somos sabios? ¿Cuál es el principio de la sabiduría para el cristiano? Cuando teme a Dios. Una mujer que teme a Dios es una mujer sabia. Sensata, es decir, con buen juicio, madurez. Después le dice castas, ¿no? Puras. En los afectos, en las palabras, en las relaciones, en las acciones, fieles, cuidadosas de su casa, que se ocupan de sus propios asuntos familiares, hacendosas, que hacen con esmero sus tareas. Está relacionado con sobriedad,
que vimos más arriba, ser sobrio, control, sin excesos, equilibrada. Una mujer que trae paz, una mujer que no lleva a ira tampoco al esposo, sino que logra la armonía. Sujetas a sus maridos. La obligación de respetar y obedecer a sus propios maridos. Este es el orden divino para la autoridad en el hogar, o de la autoridad en el hogar establecido por Dios, como estableció el orden en la iglesia. Como estableció el orden en la iglesia, lo estableció en el hogar. Como el papá como sacerdote de ese hogar. Y la mamá haciendo todas estas tareas con los hijos y con los esposos, impresionantemente necesarias, difíciles, y que las puede llevar a cabo solo con una relación, o en una relación íntima y profunda con Dios. Y ahí venimos el para, llegamos al para. Miren, dice Tito, esto que sean esto para que la palabra de Dios no sea blasfemada, no sea deshonrada, no sea burlada, para que vean el poder de Dios obrando en esos corazones, que logran los cambios, que dicen, mira cómo se tratan esto. El otro día uno le habló mal, y el otro le respondió tan bien, tan suavemente, y yo digo, yo lo hubiera matado. Le hubiera pegado, y el otro, y yo estaba mirando, y el otro que le dijo algo, le quiso pegar o lo que sea, lo miró y fue una respuesta blanda. Yo quiero ser así, para que no se blasfeme, que no se avergüence la palabra de Dios. Mire el encargo que le dio a un hombre. Es el encargo que nos da hoy a todos. Usted me dirá, ¿hay responsabilidades diferentes? Sí, por supuesto. Pero acá le está hablando a toda la congregación. Que no se hable mal de la palabra de Dios. Si los cristianos afirman creer en la palabra de Dios, pero no la obedecen, la palabra es deshonrada. No hay mucha vuelta. Miren el versículo 6 para ir terminando. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean. Acá atrás los jóvenes. Imagínense que se está hablando de los jóvenes y los ancianos, los que están en el medio, en la franja esa etaria, otra franja etaria, estamos hablando de los jóvenes, mayores de, en este contexto es mayores de 12, 13, 14. Y acá está hablando de los ancianos. Todos los que quedan, pues yo estaría más acá, pero todos los que quedan en el medio, se les pide lo mismo, ¿no? No va a venir la palabra y va a decir, bueno, de los de 30, 25 a 40, 50, pido. Lo tomamos para todas las franjas etarias o edades, ¿sí?